Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado a esta conferencia de prensa. El día de hoy les traemos nuestras cifras de la industria y tendremos una presentación inicial de Recaredo Arias, el director general de AMIS, y posteriormente nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Recaredo Arias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Les agradecemos mucho su interés en cubrir esta conferencia de prensa el día de hoy, como lo han venido haciendo pues con todos los temas de los cuales hemos venido dando cuenta. Ahora hemos tenido una actividad más dinámica y pues como saben hemos traído las conferencias semanales de todo lo que es COVID-19, que incluye la cobertura solidaria. En esa reunión del jueves pasado, del jueves 14, pues ya algunos de ustedes nos preguntaban algunas de las cifras, así es de que precisamente como lo ofrecimos en esa instancia, hoy les vamos a dar cuenta de todo lo que es el desarrollo y cómo va el comportamiento del sector asegurador y cómo se ha desenvuelto al corte del primer semestre, o sea, del segundo trimestre del 2020. Como ustedes saben, bueno, pues ya lo habíamos conversado cuando presentamos las cifras del primer trimestre, pues se preveía que ya para este segundo trimestre habría una reducción en todo lo que es el sector asegurador, en consonancia pues a lo que ha sucedido con la economía. Como lo sabemos, pues al cierre del trimestre, en el segundo trimestre el Producto Bruto Interno disminuyó 17.3% en relación con el primer trimestre. Y si comparamos ya el primer semestre de cada año, o trimestre contra trimestre, segundo trimestre contra segundo trimestre, hay una disminución del 18.9%. Es por ello, si pasamos por favor a la primera de las láminas con contenido, que pues también el sector asegurador ya muestra una baja de 1.7% en términos reales si nosotros hacemos el ajuste de Pemex, considerando que este año hubiese habido Pemex. Si no consideráramos Pemex, la disminución sería de 4.8%. Entonces, estamos llegando a 303.965 millones de pesos de primas de seguros en este trimestre. Quiero hacer también la acotación de que, tal y como ustedes nos lo solicitaron en nuestra anterior conferencia de prensa, en la que dimos de las cifras del primer trimestre, tomando lo que ustedes nos solicitan, ya estamos dándoles cifras en términos, los porcentajes están expresados todos en términos reales, quitándoles la inflación para facilitarles a ustedes su trabajo con base en lo que ustedes nos solicitaron, y muchas gracias por todas sus propuestas. Vamos a ir viendo y desglosando cada uno de los ramos, cada una de las operaciones de seguros. La única que no traemos el desglose porque es una sola operación y un solo ramo, que es pensiones. Los seguros de pensiones derivados de la seguridad social tienen una disminución del 9.2%. Es tal vez pues la tercera disminución más fuerte, y si consideramos la parte de lo que es daños ya compensando Pemex, pues es la segunda disminución. Esto se debe a que precisamente debido a la contingencia que representa la pandemia, tenemos una disminución en el número de casos que están resolviendo a nivel del IMSS y también del ISSSTE. Porque en algunos casos lo que están haciéndose, por ejemplo, cuando se trata de invalidez, se están dando dictámenes de invalidez temporal, pero han venido difiriéndose algunos dictámenes de invalidez permanente. Por el otro lado, también tenemos casos en donde ha habido problemas con la gestión de los certificados de defunción, de las actas de defunción, y eso ha hecho que también se vayan atrasando pensiones de viudez y de orfandad. Entonces, debido a ello, tenemos una disminución en el IMSS del 3.5% en términos nominales en cuanto a las primas, y en el número de pensiones otorgadas tenemos una reducción del 2.74%, o sea que pasamos de 8.531 a
8,297 pensiones que se otorgaron en el IMSS. Y en el caso del ISSSTE, hay una disminución del 7,79% en el número de casos y del 11,64% en cuanto a monto. Esto es entonces lo que nos lleva a esta disminución en las pensiones. También aquí vale la pena que les muestre en lo que corresponde a los datos de daños. Daños, si consideramos que no está el efecto de Pemex, tendría una disminución en términos reales del 11,4%. Sin embargo, si consideramos el año de prima que le correspondería por el segundo año de cobertura de Pemex, tenemos una disminución del 1,7%. Traemos un decrecimiento, perdón, tenemos un crecimiento del 4,2%. Disculpen ustedes, o sea que pasamos de un decrecimiento a un crecimiento. Bueno, ahora en cuanto a las cifras de seguro de vida, tenemos una disminución del 3% en el seguro de vida, aunque la mayor parte está en el seguro de vida individual con una baja de 3,6%, en volumen, en monto, y ya luego les hablaré del colectivo, pero el colectivo es un seguro que se va asimilando todo al seguro de grupo y por eso es que va disminuyendo permanentemente. En el caso entonces de los seguros individuales, lo que son seguros sin componente de ahorro han tenido incluso un ligero incremento o se han mantenido estables. Sin embargo, la parte que está decreciendo son los seguros con alto componente de ahorro o con componente de ahorro relevante. De la misma forma que en el caso de las AFORES se ha estado haciendo el retiro por desempleo, pues también hemos tenido el caso de muchas personas que tienen seguros de componente de ahorro que han preferido cancelarlos y retirar los recursos que tenían ahorrados a través del seguro. Entonces, esto representa una importante reducción. En el seguro de grupo tenemos 0,4%. Aquí en algunos casos algunas empresas han retirado la prestación. En otros casos, pues también ha habido disminución de plantilla en algunas empresas que contratan seguros de vida de grupo. Y por el otro lado, también ustedes han visto una disminución en el financiamiento, tanto el financiamiento automotriz como el de hipotecas, al igual que también pues el financiamiento de automóviles, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho, el de automóviles. Esto hace pues que también tengamos menos créditos que tienen un seguro colateral para esos créditos. La siguiente. En este caso, y con esto respondemos a las preguntas que ustedes nos han hecho con mucha frecuencia y las agradecemos en nuestras conferencias semanales de COVID-19, pues aquí vemos cómo precisamente sí hay un crecimiento muy relevante en el seguro de gastos médicos. Hay una disminución en los seguros de accidentes personales, ahí sí ha bajado la demanda y tenemos un 3,7% de disminución en términos reales. En el caso de los seguros de salud, de salud integral, que son los que dan las ICES, hay una baja del 2,5%, porque este seguro pues no ha tenido un buen crecimiento en los últimos años. Sin embargo, el seguro de gastos médicos sí trae un crecimiento del 11,2%, llegando a 47,645 millones de pesos. Entonces, pues aquí tienen ya ustedes un dato duro que pueden ofrecer a todos sus lectores, en donde sí hay un incremento de demanda en lo que corresponde a los seguros de gastos médicos, con este incremento del 11,2% en términos reales. En contrapartida, las primas de automóviles tienen una disminución bastante importante y esto pues por razones obvias. Ha habido una menor venta de automóviles, también de automóviles nuevos, y pues colateralmente ha habido también una menor venta de menos financiamiento automotriz.
los automóviles, ha bajado la venta de automóviles nuevos en un 32% y también el financiamiento automotriz ha tenido una disminución muy relevante, muy parecida, de más o menos 30%, aunque el porcentaje de financiamiento subió del 58 al 62% de vehículos financiados, pues el monto del financiamiento ha bajado en virtud pues de que la venta de autos nuevos ha disminuido de forma muy relevante. De hecho, pues si consideramos que ha bajado el 32% el financiamiento, la venta de automóviles nuevos, una baja en las primas del 15.8% en términos reales no es tan alta como nosotros hubiéramos imaginado. Y no ha habido desde luego un aumento de precios, menos aún en este momento en donde hay una baja de demanda, no se da un fenómeno con menor razón de incremento de precios. En el caso también de camiones, de vehículos pesados, también tenemos una baja de 7.3% en las ventas. Esto pues también se debe a una baja en la venta de vehículos pesados, en donde tenemos una baja muy relevante de 15% en la venta de vehículos pesados, del 17.3%, que se ha disminuido. Por el otro lado, también turistas tienen una baja del 9.6%, y esto pues también se debe a que pues por toda la cuestión del confinamiento, el sector turístico, como ustedes lo saben, es de los que más han sufrido, y pues el turismo automotriz a través del internamiento de personas con sus vehículos también ha bajado de forma considerable. La que sigue, por favor. Bueno, corresponde la siguiente, es toda la parte de daños, en donde tenemos los datos ya, en este caso se los vamos a presentar una primera lámina sin el efecto de Pemex, y ya luego les daremos una segunda lámina en donde viene todo lo que corresponde al efecto de Pemex. Entonces, aquí inclusive pues también les pedimos muy atentamente que ustedes nos digan cuál de las dos vistas de estas dos láminas que en el momento en que se pueda restablecer les vamos a presentar. Yo mientras se las voy platicando, y de cualquier forma ustedes tienen una copia de este informe. Entonces, los seguros de daños decrecen un 11.4% en términos reales si no consideramos el efecto de Pemex, en donde el mayor decrecimiento se da en marítimo y transportes y en agrícola, además de en incendio. El decrecimiento del seguro agrícola, del seguro agropecuario, pues desde luego que no tiene nada que ver con la no renovación de la póliza de Pemex, y esto se debe a que más bien se suspendió todo el otorgamiento del subsidio para el seguro agropecuario desde hace 2 meses, por lo cual pues esto ha tenido un efecto muy importante por parte de los agricultores en la compra de este tipo de seguro, del seguro agropecuario. En lo que corresponde ya entonces a la información de Pemex, tenemos ahí sí un crecimiento, por favor la que sigue, de 4.2% en términos reales, ya teniendo el efecto positivo de Pemex. Y en este caso, pues los mayores crecimientos se dan en los ramos de responsabilidad civil y de riesgos catastróficos, así como del seguro de crédito. La parte que tiene una disminución es el seguro de crédito a la vivienda con un 7.6%, y también tiene un decrecimiento, como ya lo decía, muy relevante, más alto todavía el seguro de agropecuario, que trae un decrecimiento del 42.2%. Es una baja muy, muy relevante la que se está presentando en el seguro de crédito. Ahora vamos a comentar cómo está la distribución de mercado, en donde
pues el crecimiento que ya les comentamos a ustedes del seguro de accidentes y enfermedades, creció su participación de 14.9 a 17.2% en virtud de que es la operación que más ha crecido, particularmente por el seguro de gastos médicos, como comentábamos. En cambio, autos decrece 1.5 puntos porcentuales. Daños sin autos, pues al no tener Pemex, decrece 1.5, y vida, aunque trae una baja, dado que hay otros que decrecen más, sube ligeramente al 42%. En lo que corresponde a los seguros de compañías ligadas a bancos y los que no son seguros de compañías ligadas a bancos, no obstante que las compañías ligadas a bancos tienen mucho seguro con componente de ahorro, también hay compañías de las llamadas tradicionales que también tienen venta importante. Entonces, por ese motivo, se ha mantenido prácticamente igual, con una participación del 28.9%, los seguros de compañías ligadas a bancos contra 71.1% los que son de compañías tradicionales. En cuanto a indemnizaciones, pues aquí se dan muchos fenómenos que tienen que ver y que son temporales con todo lo que es el tema de la contingencia por COVID-19. No obstante, y esto puede responder también mucho a las preguntas que ustedes nos hacen cada semana, como ustedes pueden observar, en el seguro de vida, no obstante que hay todos los seguros de vida que hemos venido indemnizando de fallecimientos por COVID-19, pues por alguna razón han disminuido fallecimientos por otras causas, y entonces tenemos una reducción en las indemnizaciones que hemos pagado en vida. En el caso de pensiones, pues son todas las pensiones en curso de pago, eso no tiene un fenómeno que tenga que ver con el COVID. Y accidentes y enfermedades, sí tenemos un incremento a 30.627 millones de pesos. Es un incremento del 1.9% en términos reales. Y aquí, no obstante las indemnizaciones que cada semana les informamos derivadas del COVID-19, pues tienen también una compensación por el hecho de que hay muchas cirugías que se pueden programar y que las personas han decidido diferir para que de esa manera pues no se expongan a un contagio por haberse internado a un hospital para hacerse una cirugía. Obviamente que cuando la contingencia, toda esta emergencia por el COVID-19 tenga ya un nivel mucho menos alto, que estando en amarillo o tal vez en semáforo verde, pues va a venir una cantidad muy importante de cirugías que se han venido difiriendo, por lo cual pues esta cifra va a crecer de manera importante. En el caso de automóviles, bueno, pues el decrecimiento en primas de automóviles, en autos asegurados, y también el hecho pues de que con toda la parte del confinamiento se ha circulado menos, tenemos una baja en lo que se ha pagado por automóviles. Sin embargo, ya en el mes de julio se vio, en el momento en el que con el semáforo anaranjado subió la circulación, ha habido un incremento relevante en accidentes de automóviles, con lo cual pues esta disminución consideramos que será temporal. Y en daños, pues estamos con una pequeña baja del 2.9. Entonces, con todo ello, tenemos en el total una disminución en la siniestralidad de 12.7% en todos los siniestros pagados a nuestros asegurados. En lo que corresponde a cómo está el monto de lo que tenemos en seguros, en lo que tenemos en inversiones en el sector asegurador. La siguiente, por favor. Tenemos un incremento del 9.2% para llegar a 1.395 millones de pesos en lo que corresponde a el monto de seguro, de inversiones que tenemos en el sector asegurador. Se ha mantenido más o menos la proporción, inclusive ha bajado un poco lo que tienen las compañías de pensiones
bajaron a 24.4. Estas son las reservas técnicas que están compensadas con una inversión, como ustedes saben. Entonces, este es el monto de reservas técnicas que llegó a 1,398 millones de pesos con un incremento del 9.1%. Si pasamos, por favor, ahora sí a las inversiones. Las inversiones... es que creo que la pasamos muy rápido. Nos regresamos dos, por favor. Es que pasamos muy rápido esa de las inversiones. Aquí está. Las inversiones crecieron 1,395 millones de pesos, también un 9.2%, y prácticamente las proporciones por tipo de instrumento se mantienen. Tenemos casi los mismos porcentajes que teníamos el año pasado. Y al haber llegado a estos 1,395, pues el sector se reafirma como tercer inversionista institucional. En este momento nuestras inversiones equivalen al 5.4% del Producto Interno Bruto. Adelante. La siguiente corresponde a lo que son, cómo está nuestra cobertura de inversiones. La cobertura de inversiones, en este momento nosotros tenemos 17 centavos por cada, en adición a cada peso que tenemos de reservas técnicas, es decir que tenemos un excedente de 17 centavos sobre todo lo que tenemos que tener invertido de las reservas técnicas. Pasamos de 1.16 en diciembre de 2019 a 1.17. No es la lámina que tienen ustedes enfrente. Si es posible pasar a la siguiente, es la número 13, que les ofrecemos una disculpa por los problemas técnicos que hemos estado teniendo. Bueno, parece ser que el problema técnico no se ha podido resolver. Y por el otro lado, en lo que corresponde a los datos del monto que tenemos nosotros de capital de garantía, todo lo que es la solvencia de las compañías de seguros, ya con todos los requisitos de solvencia 2, nosotros tenemos un índice de solvencia de 3.1 al cierre del segundo trimestre, cuando teníamos 3 al cierre del primer trimestre. Este monto recupera el nivel que teníamos a diciembre del año pasado, del 2019, en donde teníamos también 3.1 veces el capital requerido. Ha aumentado el requerimiento de capital, pero también ha incrementado el valor de los activos que se tienen para cubrir capital de solvencia. Y pues si bien ha habido por la volatilidad de los mercados algunos activos que han perdido valor, por el otro lado hay otros que han ganado valor, entre ellos, por ejemplo, todas las inversiones que hay en monedas extranjeras, particularmente el dólar, que han compensado las bajas que se han tenido en la pérdida de valor de algunos otros inversiones, de algunos otros activos de las aseguradoras. Pues esto es todo lo que tenemos preparado para ustedes. Les agradecemos mucho su atención y estamos a sus órdenes para preguntas que nos ayudará a coordinar María Luisa Ríos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Antonio Hernández de Linares. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Antonio. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Algunas preguntas. La primera es conocer, pues, si cambia su pronóstico para el cierre del año de toda la industria con estos números que se presentan y sobre todo viendo las tendencias en la lenta recuperación económica, otras cosas que estamos viendo en el entorno. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué tanto se ha incrementado la inflación médica, Ricardo? Sobre todo, ya nos presentaban la semana pasada los costos por COVID, si en ese sentido las primas de gastos médicos, si bien subieron, no sé si presentaron algún incremento, sobre todo en el segundo trimestre.
Y por último, preguntarte sobre lo que nos explicabas del seguro de vida con el elemento de ahorro y la gente que está retirando su dinero. Me imagino que es para tener liquidez en estos momentos. ¿Tendrán ustedes alguna cifra de cuánto se ha retirado por parte de sus clientes en ese sentido? Son esas las preguntas, Ricardo. Gracias. De acuerdo, Toño, con muchísimo gusto. Gracias por tus preguntas. La parte que, para ir contestando una por una, nosotros, y gracias por la pregunta, estuvimos actualizando todo nuestro pronóstico de crecimiento. Todavía el día de ayer estuvimos revisándolo a fondo. Y si ustedes recuerdan, teníamos un dato de crecimiento que sería reducción, disminución, o sea, un decrecimiento para este año. El dato que les dimos a ustedes, si recuerdan, en el mes de marzo, bueno, con las cifras de marzo en el mes de mayo, era de un decremento del 5.4%. Ahora la cifra revisada que tenemos a este momento es de 5.35%. Pero cambia un poco la composición, o sea, es exacta, casi la misma cifra de decremento, pero sí cambia la composición entre operaciones. Entonces tenemos una estimación de decrecimiento en vida de 2.4%, que es un poco mayor a lo que esperábamos. En pensiones de 3.6, creemos que se va a lograr compensar en los otros 2 trimestres del año esta baja tan importante que tuvimos particularmente en el segundo trimestre. En accidentes y enfermedades creemos que el crecimiento no va a seguir siendo tan alto como hasta ahora ya en el total del año, entonces estimamos un incremento de 2.34. En daños estimamos un decremento del 8.7, como ustedes vieron, ahora tenemos un incremento, y en automóviles un decremento de 15.3. Si ustedes comparan estas cifras contra lo que tenemos reportado ahora, en realidad, como ustedes podrán ver, estamos siendo muy conservadores. Yo diría que estamos siendo pesimistas, y estamos siendo así porque queremos ver cómo se comporta el tercer trimestre. Estamos haciendo también en este momento una encuesta y todo un sondeo con todas las compañías de seguros, a ver cómo van viendo ya estos 2 meses de este trimestre y cómo van esperando que termine el año. Pero preferimos seguir siendo muy conservadores y hasta pesimistas a este corte, Toño. Esperamos que quedemos un poco mejor, es decir, un poco menos peor que como estamos estimando. Aparentemente sí ha habido una reactivación importante de la economía en julio y más en agosto, y entonces esperamos con ello que esta cifra termine siendo menor. Pero quisiéramos pedirles que esperemos hasta que cerremos el tercer trimestre para que veamos cómo reacciona la economía en general y en particular cómo va reaccionando el seguro. Pero sí se está reactivando un poco mejor de lo esperado, y pues eso haría que esta cifra termine siendo pues muy pesimista. Por el otro lado, en realidad la inflación médica no la tenemos medida todavía del segundo trimestre, pero pues sí vemos que en la composición de lo que estamos pagando de indemnizaciones a nuestros clientes por gastos médicos, lo que tú comentabas, lo que estamos pagando, por ejemplo, por COVID-19 es más alto, y porque en primer lugar, pues hay tratamientos en algunos casos que son muy caros. A cada enfermo, como lo hemos sabido, se le aplican tratamientos de diferente naturaleza porque pues todavía no hay un tratamiento universal y eficaz para todos los pacientes. Entonces a cada paciente se le va viendo qué es lo que le funciona, y por el otro lado está pues todo el material médico que usan todo el personal médico y que tiene que cambiarse incluso varias veces al día, lo cual pues lo tenemos que estar pagando nosotros, las aseguradoras. Esto es lo que está incrementando los precios en los tratamientos, más pues en algunos casos medicamentos y otro tipo de instrumental y material médico que es importado, y pues que ha habido una variación en el tipo de cambio. En el caso del seguro de vida, pues tenemos nosotros una baja en lo que corresponde a lo que fueron las primas, en donde bajamos de 88,000
millones de pesos a 87,900 millones de pesos. En realidad, como ustedes ven, no es una cantidad así muy grande, pero lo que hemos podido nosotros saber a través de las distintas aseguradoras es que sí están habiendo retiros. Desde luego, como ustedes pueden ver aquí por la cifra, no es un monto tan grande como está haciendo en las Afores, pero sí están habiendo retiros. Esperemos que ahora que se empiece a activar la economía, empiece a funcionar, empiece a reactivarse y ya no bajar tanto ¿cómo se llama? Este seguro, o sea, los retiros por componente de ahorro. Gracias. Belén Martínez, del Economista. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Tardes ya, perdón. Y Belén, adelante. Hola, muchas gracias. Ricardo, primero quería preguntarte si esta caída que se presentó en el primer semestre, ¿hay alguna caída similar para semestres de años pasados o es la primera que se ve? No sé, igual como hayan estado allá por la crisis del 2008-2009. También preguntar si sería posible que nos mandaran un histórico de las tasas de crecimiento del primer semestre con el efecto de Pemex. Y respecto al estimado ahora de 5.3%, quería preguntarte igual si en este estimado ya está contemplado el efecto de la póliza de Pemex, perdón. Y por último, lo que mencionabas, el cierre para accidentes y enfermedades, decías por ahí que no prevén que el impulso, al menos en el de gastos médicos mayores, continúe como en este segundo trimestre. Entonces, preguntarte, ¿tú crees que esta mayor contratación de pólizas de gastos médicos mayores sea algo nada más del segundo trimestre y para el tercer trimestre, cuarto, ya desacelere? Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Belén. Bueno, tomamos nota de tu petición de mandarles esta información. Con mucho gusto la compartimos. Denos unos días para recopilarla y se las mandamos a través del área de María Luisa Ríos. Durante el segundo semestre de 2010, Belén, tuvimos una caída mayor, que fue más o menos del 4.8%. Dentro de lo que son datos históricos en los datos de cómo han estado los crecimientos en otros momentos de crisis. Desde luego, datos recientes también. Por lo que corresponde al cierre de accidentes y enfermedades, nosotros consideramos de que sí va a continuar el ritmo de incremento en la venta de seguros de gastos médicos mayores por una mayor conciencia de la necesidad de aseguramiento, lo cual es muy positiva y esperemos que se mantenga, porque desafortunadamente, como ustedes recuerdan, no es lo que sucedió con los terremotos de 2017, en donde hubo primero un incremento, pero después hacia el 2018 empezaron a haber cancelaciones. Entonces, creemos que va a seguir habiendo un incremento, pero a un ritmo menor, por lo cual es que estamos nosotros considerando que ya el crecimiento final total no va a ser tan alto como lo estábamos viendo en este primer semestre. Esperemos que siga siendo más. Sí quiero subrayar que estamos siendo muy conservadores en nuestro pronóstico de crecimiento, así es de que creemos que para el tercer trimestre, que tengamos más datos porque hay mucha incertidumbre, podamos darle la buena noticia para las aseguradoras y para los que están asegurados de que estamos decreciendo menos. Quiero aprovechar, porque ya me jaló las orejas con toda razón nuestro director de Finanzas y Administración, que me equivoqué y hay que hacerlo oportunamente al hablar de las cifras de lo que son inversiones y reservas. Y en efecto, yo les di mal la lectura del dato, no son millardos, sino son billones. Estamos hablando de 1.4 billones de pesos, o sea, 1.395 millardos de pesos en lo que corresponde a inversiones y 1.4
billones de pesos en lo que corresponde a las reservas, o 1.397 millardos. Entonces ya está hecha la aclaración. Muchas gracias. Sí te contesté todas tus preguntas, ¿verdad, Belén? Sí, solamente una duda. Entonces, la caída de este primer semestre sería la mayor caída desde el segundo semestre del 2000, ¿qué me dijiste? ¿2008? ¿2010? Sí, en el caso de la crisis de 2008-2009, el fenómeno se dio más en el 2010. Ok. Hubo un fenómeno retrasado de crecimiento, que ese es bueno, aprovecho a lo mejor tu pregunta para comentar que podría ser que el decremento del sector este año pudiera ser menor que el que estamos pronosticando, pero podría tener todavía un efecto o de decrecimiento o por lo menos de estancamiento en el año 2021. Ese es otro de los escenarios que hemos estado nosotros viendo como una probabilidad de lo que podría pasar. Ok, vale. Gracias. De nada. José Ávila, de la revista Expansión. Buenas tardes. Adelante, Buenas tardes. José. Buenas tardes. Gracias por esta explicación, y lo que queremos saber es ¿cómo esperan que se comporte en los siguientes meses, hacia el cierre del año específicamente, todo este tema de los seguros de vida y también los productos para el ahorro? Sí, de acuerdo, José. Pues como comentábamos, nuestra expectativa es que se reactive la economía, se reactive el empleo, y con eso, pues tanto el hecho de que ya no haya tantos retiros en las Afores, nosotros también esperamos que se disminuya la cancelación y retiro de seguros que tienen alto componente de ahorro. Entonces, esperamos que el mayor impacto ya lo hayamos tenido hacia el segundo trimestre y que para el cierre del año casi quede compensado. Ok, muchas gracias. Nancy Valderas, de la revista Transportes y Turismo. Hola, buenas tardes, gracias. Mi pregunta es, la baja de 7.3% en las primas directas de camiones, ¿es la primera en cuánto tiempo o es la mayor vista en cuánto tiempo? ¿Esta baja se debe al descenso en las ventas de camiones o hay algún otro factor que influyó en este comportamiento? Lo mismo me interesa también para el caso de los buses. Y por favor, dígame cómo se comportó la siniestralidad en los camiones. Muchas gracias. Sí, Nancy, con mucho gusto. Para camiones sí, probablemente sea de las bajas históricas más altas. Inclusive si nosotros ya vemos por componentes, automóviles y camiones sí tienen una baja en ventas muy parecidas a las que tuvimos en 2010. Si bien fue menor en el caso del total, si nos concretamos y concentramos en automóviles, la baja es tan grande como la que tuvimos en 2010. En el caso de camiones, el impacto se da esencialmente por la baja de ventas, tanto de venta de automóviles como también en lo que corresponde a la baja de ventas de camiones nuevos, y en autobuses lo mismo. El dato de siniestralidad total desglosada de automóviles no lo traigo en este momento, pero con muchísimo gusto, Nancy, mandamos una nota en donde desglosemos por los distintos tipos de vehículo cómo quedó la siniestralidad. Sin embargo, también consideramos que hay una baja porque hubo de todos modos menos circulación de transporte de mercancías, aunque menos de lo que hubo de baja de circulación de automóviles ligeros. Pero el dato lo obtenemos y se los hacemos llegar con mucho gusto.
Discúlpeme, ¿y sus expectativas para las primas directas en el caso de camiones y buses, entonces van en línea con las expectativas de quienes se dedican a venderlos? Es decir, irían pegados, o, pues sí, correlacionados con la baja en las ventas para el cierre de año. En efecto, sí, y por eso, Nancy, es algo que a veces hemos discutido en el equipo, que yo les doy mucho el dato de cómo fue el comportamiento de las primas, pero siempre lo correlacionamos con lo que son las ventas de vehículos nuevos, tanto ligeros como pesados, y también del financiamiento, porque hay una correlación total entre ambos datos. Entonces, en efecto, tal y como se comenta, Nancy, pues en la medida en la que hay una baja en la venta de camiones o de autos, hay una baja en la venta de seguros para este tipo de vehículos. Ok, muy amable. Gracias. Charlene Domínguez de Reforma. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Charlene, adelante. Gracias. Ricardo, quisiera detallar algunos puntos que comentaste sobre los retiros en la parte de seguros con componente de ahorro. Quisiera saber cuántos retiros son los que reportaron las aseguradoras hasta el primer semestre de este año, cuántos retiros y más o menos cuál es el monto promedio de estos retiros. También comentaste que ya había algunas cancelaciones. Quisiera también tener el dato de cuántos seguros de este tipo ya se han cancelado. Y también saber si esta parte de los retiros responden estrictamente o en su totalidad a la parte del desempleo y la pandemia por el COVID, o hay otros factores que pudiéramos no estar considerando de pronto, ¿no? En este tipo de retiros, por favor. Sí, muy bien. Bueno, el dato no lo tenemos nosotros, como es el caso de las AFORES, de número de cancelación de seguros, no es un dato que nosotros pedimos en la estadística, Charlie. Nosotros tomamos el dato de primas totales. Ahí nosotros podemos ver cómo bajaron de 88,308 millones de pesos las ventas de seguro individual en el primer semestre del 2019 a 87,923. Como ustedes pueden ver, pues no es una cantidad tan elevada como el de las AFORES. Aquí hay un pequeño incremento en el seguro de vida individual sin componente de ahorro, pero pues los retiros, como ustedes ven, difícilmente estarían alcanzando los 3,500 millones de pesos, pero sí hay un fenómeno de retiros. Si ustedes recuerdan, traíamos un incremento muy importante en el primer trimestre, Charlene. Entonces, ahora pues se ve poca esta cantidad de baja de 384 millones de pesos, pero todo esto se debe a que traíamos un crecimiento muy relevante en el primer trimestre. Pero el dato de cuántos retiros hubieron, cuál es el monto promedio de cada uno de los retiros, ese dato no lo tenemos recogido en la estadística. De todos modos, vamos a tratar de indagar un poco más. Lo que sí sabemos, porque cada vez que nosotros recibimos la información, pues conversamos con las asociadas para ver cuáles son los motivos que hay en términos generales para los incrementos o para los decrementos, y eso es lo que nos han reportado, que ha habido una baja y han habido retiros de seguros con alto componente de ahorro. Cancelaciones de seguro de vida hay pocas, no se han dado tantas. Gracias. Y mi última pregunta nada más es para el seguro agropecuario, que comentaste que era una caída de fuerte de más de 42% más o menos, y saber en qué regiones, en qué estados se está viendo más impactado por esta parte del subsidio que se dejó de otorgar. Y no sé si ustedes tengan el registro de los agricultores que se dejaron de cubrir. Bueno, el registro es a nivel nacional, pero la parte que hasta ahora ha quedado más afectada es en el noreste y en el noroeste, además y luego sigue un poco el Bajío. Eso es lo que corresponde a las aseguradoras privadas. Los fondos de aseguramiento rural tienen una mayor presencia a nivel de todo el país, pero
cualquier manera también tienen más presencia en estas zonas que yo comenté. Entonces es donde se ha visto más la reducción o la no compra de seguro agropecuario al no contar con el subsidio para la prima el agricultor. Que recordemos que este año además hubo un cambio en la forma de entregar el subsidio. Antes el subsidio se le entregaba a la compañía de seguros, entonces una parte de la prima la pagaba el agricultor, otra parte de la prima la pagaba la Secretaría de Hacienda a través de Agroacemex, y ahora ya es al agricultor al que se le entrega directamente el subsidio, y con ese subsidio compra la prima y ya paga completo a la aseguradora. Este fue un cambio de procedimiento que se dio a partir del 1 de enero de este año. Pero pues efectivamente aquí sí podemos ver con este dato que hay una elasticidad muy grande entre el disponer de este subsidio y la demanda por primas de seguros agropecuarios. Y esto ocurre no solo en México, sino a nivel internacional, en donde inclusive países de Europa, Estados Unidos, tienen niveles de subsidio para el seguro agropecuario muy elevados. Perfecto, muchas gracias. Fernando Velázquez, del periódico Correo y Noticias en Línea. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Recaredo, preguntarle particularmente en el estado de Guanajuato, de acuerdo con las cifras que ustedes han recabado al primer semestre, pues preguntarle si ha habido algún incremento en cuanto a pólizas de seguros de auto y si estas a su vez han tenido un incremento en su costo por el tema de la inseguridad. Sí. De incremento de ventas, Guanajuato también ha tenido un decremento. No tenemos en este momento el dato preciso, pero lo podemos conseguir. Pero es a nivel nacional el fenómeno de baja en los seguros de autos. En cuanto a incremento de precios, pues como lo comentaba yo, cada compañía hace sus tarifas y en función de las zonas en donde en un momento determinado tienen mayores colisiones o tienen niveles de violencia mayor o menor, van ajustando sus tarifas en forma general por región y por estado. Sin embargo, independientemente de ese fenómeno que cada compañía va tomando sus propias decisiones de precios, pues en condiciones como estas, en donde hay una baja de ventas, pues la competencia se incrementa y empiezan a verse más fenómenos de reducción de precio. No lo hemos visto este año, no se ha empezado a ver, pero pues es algo que ha ocurrido en otros momentos en donde hay una baja de demanda y entonces se reacciona por parte de las compañías con reducciones de precios. Con base en su experiencia, ¿el fenómeno de la inseguridad hace que las personas se preocupen más por asegurar sus bienes o al contrario, el incremento de las pólizas se traduce además en un decremento de su demanda? Pues en efecto, tanto el incremento de la inseguridad como pues ahora esta pandemia que estamos viviendo, como cuando vienen grandes catástrofes naturales como huracanes o terremotos, sí son elementos que hacen que haya más conciencia en la población para asegurarse y se incrementa. No podríamos decir que hay un comportamiento muy parejo y muy consistente, pero sí tiende a haber un incremento en la demanda por seguros. Muchas gracias. Viridiana Mendoza, de Forbes. Hola, mi pregunta era precisamente acerca de lo del seguro agropecuario. Esta caída se ve por lo que estaban explicando hace un momento de que los subsidios ya se entregan directamente a los productores y no hay esta como cuestión el vínculo directo del subsidio con las compañías. Y si estos resultados se ha planteado como un cambio acerca de justo la entrega de los subsidios. Por otro lado, me gustaría saber un poco acerca de los hospitales privados
asegurados, un par que hemos consultado nosotros, nos han dicho que ante el aumento muy grande en el gasto promedio por COVID, o bueno, en casos particulares del gasto de atención por COVID, hay casos en los que se sientan con las aseguradoras para revisar precisamente los márgenes que hoy están cobrando los hospitales privados. Me gustaría saber ahí cómo generan una referencia para saber si los márgenes son adecuados o no, y las personas, o si ustedes tienen alguna referencia de qué pueden hacer las personas que no tienen un seguro y que están siendo, pues, o que están viendo, pues, estos costos, pues, tan elevados en la atención. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Viridiana. Nosotros, bueno, en lo que corresponde a la parte del seguro agropecuario, nosotros también tuvimos la misma preocupación como sector asegurador, que el momento de cambiar la forma de entregar el subsidio y que además en un momento determinado ese subsidio, al ser entregado directamente al productor, se le pudiera dar algún otro uso y no para comprar el seguro. Por fortuna, sí se logró instrumentar un buen esquema, un buen sistema para que se otorgara el subsidio, comprobando pues que se estaba utilizando para comprar una póliza de seguro. Entonces eso sí ha estado trabajando bien. Lo que ocurre es que, como ya lo comentábamos, en el momento en el que por los recortes que se han hecho al presupuesto federal, se recortó también el fondo que había para el segundo semestre para el subsidio. Bueno, y desde el mes de mayo, pues esto, como ya lo decíamos, hay una correlación muy grande, hay aquí sí una elasticidad precio muy elevada en relación con el subsidio. Si se entrega el subsidio, se incrementa de forma muy importante la demanda por pólizas de seguro agropecuario. Si el subsidio se elimina, baja mucho la demanda por seguro agropecuario. Entonces ese es el fenómeno que se está presentando. En lo que corresponde a los hospitales privados, nosotros como asociación no negociamos de ninguna manera precios, no es algo que se pueda dar por razones de la ley de competencia. Sí, en un momento dado ponemos en la mesa de las asociaciones, que son nuestra contraparte de hospitales, problemáticas que puedan estarse presentando. Quienes negocian toda la parte ya de precios son las compañías de seguros, y en efecto, pues sí, hay una serie de elementos que se han venido presentando a raíz de que han estado teniendo todas estas situaciones de todo lo que está haciendo el COVID-19, en donde pues las compañías están negociando con los hospitales precios y conceptos, criterios que se están aplicando. Esto, pues en efecto, cuando una persona no tiene seguro, pues no tiene la capacidad de negociación que tiene su compañía de seguros, y es probable que los costos medios que estén teniendo que pagar quienes no tienen seguro sean mayores a los que estamos pagando las aseguradoras. Ok, muchas gracias. Y una precisión, me gustaría saber si tienen el número de primas, o sea, cuántas personas cuentan hoy con una protección de gastos médicos mayores, y en cuánto aumentó el número de personas que se han asegurado en lo que va del año. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Viridiana. El dato lo precisamos, María Luisa, a ver si lo podemos verificar, pero estamos en alrededor de 9.600.000 personas aseguradas, aunque de ellas más o menos 1.600.000 o un poco más, casi 2 millones, están aseguradas con seguros indemnizatorios, no con seguros que dan el reembolso de gastos o el pago directo de gastos a los hospitales. El dato del número, Viridiana, la estadística de todo lo que son el número de asegurados nos llega con mayor rezago. Realmente la información más precisa la tenemos año con año, y ya estamos procesando las estadísticas del 2019. Hay alguna información que se da cada trimestre, pero es una información que todavía no tiene toda la calidad estadística que debiera de tener. Precisamente estamos en estos días y en estas semanas en pláticas con la Comisión de Seguros y en su momento también con la Conducef,
para ir afinando mucho más todos los procedimientos de estadística de estos cortes trimestrales. En lo que toca número de asegurados, Viridiana. Ahí, en cuanto dices que son seguros indemnizatorios, ¿te refieres a que son estos que te dicen te doy 5,000 pesos al día si te hospitalizan? O sea, ese tipo de seguros. Exactamente, Viridiana. O te doy 50,000 pesos si llegases a padecer alguna de las enfermedades que están en esta lista. Pueden ser 50, 100, 150, dependiendo de cuál es el seguro que se contrató. Pero en efecto, esos son los seguros indemnizatorios, que también son seguros muy, muy buenos y se han desarrollado algunos en particular ahora para el COVID-19, porque si hay personas que no tienen los recursos para poder comprar un seguro de gastos médicos completo, pues estos les ayudan a mitigar de forma muy importante el quebranto económico que les puede dar el contraer alguna de estas enfermedades, en particular el COVID. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Voy a leer una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca, Recaredo. Sí. En general, ¿cuál es la cifra de personas que adquieren un seguro en todos sus sectores al primer semestre del año pasado y cuánto es ahora? ¿El incremento o decremento qué porcentaje es y a qué lo atribuyen? Sí, pues lamentablemente ese dato no lo tenemos, Enrique, por lo mismo que estaba contestando hace unos momentos a tu compañera. El dato del número de asegurados no lo tenemos tan preciso con corte trimestral. Reitero, estamos trabajando porque es muy importante ese dato para tener estadísticas mucho más precisas, pero en este momento no lo tenemos. Vamos a tratar de hacer una recopilación de la información que tenemos hasta este momento y si consideramos que tiene la suficiente solidez esa información, se las hacemos llegar. Tomamos nota, María Luisa, por favor, para solicitar esa información y si consideramos que tiene la consistencia estadística suficiente, se las compartimos con mucho gusto. Muchas gracias, Recaredo. Esa fue la última pregunta. ¿Quisieras hacer algún comentario final? Pues les agradecemos mucho su presencia, su asistencia y su interés por esta información. De verdad que les estamos muy, muy agradecidos con ustedes de su profesionalismo, de su entrega y de que no obstante que tenemos ahora conferencias de prensa semanales y en algunas ocasiones 2 en una misma semana como es esta, entonces pues realmente eso les apreciamos mucho y toda esa labor que están haciendo para informar del seguro y en particular pues ahora en esta contingencia pues de todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y la cobertura solidaria, lo valoramos mucho. Por cierto, la conferencia de prensa de este jueves se va a llevar a cabo a las 12 del día, ¿verdad? Hubo un cambio. Así es, Recaredo. Sí, ¿verdad? Entonces de una vez quedan avisados porque para que lo sepan, ahí hubieron una serie de elementos que nos obligaron a tomar la decisión de cambiar la hora esta semana. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde y cuídense mucho. Gracias a todos, buenas tardes.